Y yo lo que quisiera hacer es, de manera muy breve, hablar sobre 13 reflexiones sobre nuestra educación, precisamente cómo ha sido impactada por la pandemia. En primer lugar, señalar algo que hemos discutido al interior de la oficina, y es que por primera vez en la historia de México, ni siquiera en la Revolución Mexicana, se suspendieron las escuelas en todo el país, las clases en las escuelas en todo el país y en todos los niveles. Esto nos marca realmente un evento histórico único que debemos de tomar conciencia de ello, porque al estar viviéndolo no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Con una decisión de salubridad, 40 millones de personas salieron de las escuelas. De ese tamaño es el sector educativo. El segundo punto es que pararon economía, iglesias, deporte, cultura, pero no paró el aprendizaje. El aprendizaje continuó. Tercer punto es que nunca nadie pensó en sustituir la escuela. No se trató de sustituir la escuela, ni mucho menos a las maestras y a los maestros. Ellos son insustituibles, pero sí se logró seguir atendiendo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Yo quiero aquí señalar que Aprende en Casa fue un programa que se diseñó de manera amplia y no es exclusivamente, como se quiere a veces encajonar, el tema de que fue un programa de Internet. Fue un programa amplio de educación a distancia. La cuarta reflexión es que el aprendizaje a distancia no hubiera sido posible sin el apoyo del magisterio. Realmente quienes estuvieron al pendiente de sus niñas, de sus niños, de sus adolescentes, de sus jóvenes, fueron nuestras maestras y maestros. Mi amplísimo reconocimiento a su trabajo. El quinto punto es que se reforzó mucho la corresponsabilidad de madres, padres, magisterio, alumnos, hasta medios de comunicación en la educación de nuestras niñas y niños. Ya había una separación cada vez más fuerte del compromiso de las madres y los padres con la educación de los niños en la escuela. Nosotros recogimos muchas quejas del magisterio en ese sentido, de que por las ocupaciones de los padres y las madres le decían a las maestras y a los maestros: ahí te dejo a mi hijo, edúcamelo. Pero ahora ya se vio de manera muy clara que es una corresponsabilidad que incluso está incorporado ya con el acuerdo educativo en nuestra Constitución. El sexto punto es que nunca, me atrevo a decir, nunca en la historia de la educación nacional habían estado al centro de la educación las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes en los hechos. En discursos muchas veces, en las leyes apenas, cuando ahora los incorporamos con el acuerdo educativo, pero en los hechos, que todas las secretarías de educación estatales y que la Secretaría de Educación Federal todos los días estuvieran al tanto de sus niñas y de sus niños, nunca había ocurrido. Porque siempre estamos al tanto de presupuestos, de programas, de pedagogías, de sindicatos, de problemas, de administración, y ahora estuvimos al tanto de nuestras niñas y de nuestros niños. El séptimo punto es que fue un ejercicio inclusivo y equitativo. Como se muestra en tu reportaje, siempre se pensó en todas las condiciones diversas de nuestro país y también en las personas con discapacidad, al facilitar pues todas las posibilidades para que todo mundo participara del aprendizaje.
El octavo punto es que se aprendió como nunca el uso de herramientas digitales. México es uno antes de la pandemia y uno después de la pandemia en cuanto a aprendizaje digital. El noveno punto, y esto es algo muy importante, es que se aprendió a aprender. Muchísimas niñas, niños jóvenes tuvieron que aprender a aprender en sus libros de texto, en sus plataformas, en la televisión, y eso es algo muy bueno. El punto número 10 es que se capacitó el magisterio de manera entusiasta. El día de ayer salió un artículo de una ejecutiva de Google que comentó que en las cuentas que ellos tienen y que además hay que agradecer que se dieron de manera gratuita, 1 millón de maestros tienen una nueva cuenta y participaron en los webinars y en los talleres que se crearon al respecto. Y 20 millones de cuentas en total nuevas se crearon en el sector educativo. El punto número 11 que yo quería comentar es que Aprende en Casa fue un invitado emergente porque se paró de cero, tuvo que ser construido en poco tiempo, en pocos días, me atrevo a decir, pero llegó para quedarse y ser parte de la nueva escuela mexicana. Y por eso estamos creando ya el canal educativo de CEP en televisión. El punto 12 es que se fortaleció de una manera muy importante la comunicación con los estados. Precisamente con el uso de las tecnologías pudimos estar en constante comunicación y lo que antes eran reuniones en donde se tenían que trasladar todos a un punto de la geografía nacional, ahora nos podemos reunir con una enorme facilidad. Y finalmente, pues señalar que quedó demostrado que la educación es la única política que realmente le va a dar equidad a nuestra sociedad, es la única política para que haya realmente una democracia participativa y que esta solo será pareja si todos y todas las mexicanas tienen conectividad. Esos son los 13 puntos que quería yo reflexionar con ustedes, porque creo que son los grandes aprendizajes de la pandemia.